Estoy sentado en un sillón, acariciando un póster alemán. Andreas está conmigo. Hablamos sobre la muerte de nuestros perros. Yo lloro. Estoy con Monique observando un grupo de estatuas pintadas de colores. Una de ellas empieza a perseguirla. Luego un taxi y voy detrás de ellas. Estoy sentado, una rubia se acerca. En abril del 2004, época en la que realicé mis últimos trabajos como ilustrador editorial, publiqué en la revista Letras Libres un dibujo acompañando un artículo de la experta en temas migratorios Tamar Jacobi, titulado La Conexión Mexicana. El texto analizaba la relación entre un par de pueblos de la Mixteca poblana y Nueva York, a partir de la creciente migración originada hacía 50 años con el programa Bracero. Una de estas poblaciones era Piaxtla, ubicada dentro del grupo de los llamados pueblos fantasmas de Puebla, comunidades que se encuentran en peligro de desaparición por el desplazamiento masivo de sus habitantes a los Estados Unidos. En esa época, en la que me planteaba dedicarme profesionalmente a ilustrar revistas y libros, siempre existió el deseo de desbordar las condiciones y formatos del oficio y romper con la subordinación de mis imágenes frente a los textos. De ahí fue que 4 años después de haber ilustrado este artículo, decidí retomarlo y abordar de nuevo su contenido, pero esta vez basándome en la experiencia de pasar una temporada de mes y medio en Piaxtla. Durante ese tiempo, dibujé todo lo que me fui enterando, tuviera o no que ver con la particular relación de la comunidad de Piaxtla con Estados Unidos. A casi nadie le parecía relevante hablar de la condición fantasmal del pueblo y de las razones por las que esto empezó a suceder décadas atrás. Es sabido que el abandono de la agricultura debido a las constantes sequías fue una de las principales razones por las que se empezó a emigrar desde esa región. Tardé en leer correctamente esas historias que fui escuchando. Aunque en un principio no lo parecían, muchas de ellas explicaban el origen del desplazamiento de sus habitantes. Varios de los dibujos que realicé provenían de relatos relacionados con la vigilancia de los ríos y los cultivos por parte de nahuales. A partir de mi estancia ahí en Piaxtla y haberme enterado de la primera persona en haber ido, se me borró una parte, entonces voy a improvisar. A partir de mi estancia en Piaxtla y haberme enterado de la primera persona en haber ido a Estados Unidos, llamada Maurilia Arriaga, que en el 52 fue a Estados Unidos, fue a Washington, de ahí a Connecticut y de allá a Nueva York, fue que planteé un recorrido en coche de ida y vuelta desde Piaxtla hasta Connecticut. Ahí establecí una conexión. Ahí establecí una conexión con una película que en ese momento me estaba interesando mucho, titulada Tulane Blacktop, del director Monte Hellman, que básicamente era una carrera de coches que seguía básicamente seguía la ruta que siguió Maurilia Arriaga, y decidí hacer un viaje parecido. El viaje duró 35 días y lo documenté con dibujos en sitios donde potencialmente se pudieran recrear escenas de la película de Hellman. Al regreso del viaje contacté al escritor Elmer Mendoza y lo convencí de que escribiera un guión cinematográfico basado en Tulane Blacktop, así como en los dibujos de ambas fases del proyecto, las historias que le conté y los personajes que conocí. Ahora pienso que habría sido interesante que la misma Tamar Jacobi fuese la que cerrase ese ciclo. Las ideas y metodología propuestas por el historiador Carlo Ginzburg han representado una gran influencia en mi trabajo, algunas veces de manera evidente, como es el caso de los negros.
A principios del verano del 2011 visité por primera vez el pueblo de Monterreale Valcellina, en el Friuli italiano, lugar donde vivió y fue sentenciado a muerte por la Inquisición Menocchio, el ahora célebre molinero protagonista del libro El queso y los gusanos de Ginsburg. De una manera parecida al trabajo que expliqué al inicio, el motivo de ese viaje, al que le siguieron unas 3 o 4 visitas más, era intentar poner en práctica la idea de indagar en la posible existencia de fragmentos de un libro o una historia que no aparecen escritas en los textos, en este caso utilizando el libro de Ginsburg. Con la ayuda del experto en Menocchio, Aldo Colonello, el estudiante de Historia del Arte Davide Sanuta y de los ilustradores Arthur Lien y Jorge Aviña, desarrollé una serie de trabajos siguiendo el principio antes mencionado. Ahora no hablaré de todos ellos, solo de la conclusión. Le planteé un ejercicio a Ginsburg que consistía en hurgar en su memoria con la intención de recolectar imágenes mentales que hayan sido determinantes en su vida y que no necesariamente estuvieran presentes en su investigación, preferiblemente aquellas generadas a partir de haber escuchado o leído una historia. El 29 de septiembre del año 2012 nos reunimos en Bolonia y desde un principio dejó en claro la incomodidad que este ejercicio le provocaba. I was trying to understand how childhood memories can shape our experiences. For instance, choices in terms of research and so on. But this is not something which is necessarily related to research. It can be related to anything else. I could say that those images are part of my initial legacy, so to speak. I probably never saw them again. I could look them up now, but I think that if I retrieve them, there would be a risk. More than a risk, I mean it would become a reality. The new experience would erase the previous one. I had an experience going back to an apartment I lived through in my childhood, and it was a big mistake. In a way, I still have a recollection of the previous experience, but I'm disturbed by the fact that uninteresting in this experience, entering that apartment is, in a way, imposing itself over the previous experience. So you are interested in keeping those images in the obscurity? Yes, because I think those images are, in a sense, still working now. I mean, when I write, I don't see an image. Estaba como en un momento en donde quería evitar volver siempre a atender la parte contextual de los lugares donde trabajaba. Estaba y estoy cansado de siempre trabajar de esa manera, pero así es como me eduqué y para mí es muy difícil quitármelo de encima. Como podrán haber visto, caí como en un sistema de varias comisiones institucionales y de varias residencias que sin darme cuenta moldearon una manera de trabajar. En algún momento en que me di cuenta de eso, intenté apropiarme como de esa metodología y hacerlo parte del trabajo, ¿no? Y aquí, aunque había como una conciencia total de no querer hacer de nuevo eso, pues rápidamente me interesó la historia de esta casa, que muchos de ustedes tal vez conocen, pero les cuento brevemente. Pero ahorita tengo como los datos un poco vagos, espero no decir algo incorrecto, pero en cuanto a fechas me refiero. Esta es una casa diseñada por Enrique del Moral a principios de los 50, si no mal recuerdo, no recuerdo el año exacto. Él muere en los 80, era la casa donde vivía con su pareja. En los 80 muere,
ellos no tuvieron hijos, sus familiares la ponen a la venta en los 90s. Desde Casa Barragán intentan como convencer a los familiares de encontrar como un comprador lo suficientemente sensible para conservar y restaurar esta casa, idealmente hacerla pública. Y bueno, deciden y convencen a Fernando Romero de comprarla. Él había pensado, creo, vivir en ella, pero rápidamente decide hacer el estudio de arquitectura ahí. Y a los pocos meses de adquirirla, en una Navidad del 2001, me parece, la modifica totalmente. No quiero decir que la destruye, pero y con toda esta historia que expliqué como muy brevemente, lo que me interesaba especialmente era pensar todas esas decisiones en relación a la construcción del aeropuerto, que si él no estuviera involucrado podría ser incluso una historia fascinante, como la historia de un villano que decide como destruir la casa de uno de sus referentes, ¿no? Pero bueno, me di cuenta que si hacía énfasis en esa relación en donde en esta casa se podían entender como muchas de las cosas que en ese momento todavía eran solo suposiciones y que ahorita son como eh, es como obsceno y es como evidente. Me di cuenta que todo el trabajo se iba a haber enfocado en eso y que tal vez terminaría simplemente en una polémica en Facebook que no llegaría a nada. Y decanté como esa relación que a mí me interesaba en en una serie como de relaciones de escala, como las que antes mencioné, aplicada a diferentes elementos en la casa y en la exposición. Y el elemento principal de estas relaciones para mí era como la relación que se establecía entre el terreno y la construcción, que incluso me parecía una relación poética, que comenzaba que es una relación que sucede realmente en cualquier casa o en cualquier construcción en donde hay una disputa que termina en una relación forzada durante muchos años entre el terreno y la casa, o la naturaleza y la casa. Y digamos, el gesto que decidí hacer en relación a esa relación fue abrir esa gran puerta o ventana durante toda la exposición y luego empezar a aplicar como estos choques de relaciones en diferentes partes de la exposición.